Amigos, bienvenidos a Ciberdiálogos. Gracias por estar con nosotros, como siempre. Hoy una conversación sabrosa de verdad con uno de los grandes autores del cine mexicano, no solamente porque sus películas son extraordinarias, sino porque además tiene Luis Estrada un ojo muy singular, una visión narrativa muy suya. Es un gran provocador Luis Estrada y lo ha sido desde hace mucho, pero mucho tiempo, más de 25 años. Tiene Luis Estrada contándonos estas historias, desde La Ley de Herodes hasta Las Muertas, que es su última producción y su primera incursión formal en televisión, esta serie inspirada en la maravillosa novela de Jorge Ibargüengoitia. Son ya décadas de Luis Estrada poniendo el dedo en la llaga de la violencia, la corrupción y alguna parte difícil de asumir, dolorosa, también por momentos hilarante, de eso que es ser mexicano, de la identidad mexicana. Hoy, con el pretexto de Las Muertas, para hablar de Las Muertas y del proceso de adaptación de la novela de Ibargüengoitia, pero también para hablar de muchas cosas más, nos acompaña en Ciberdiálogos el cineasta mexicano Luis Estrada. Luis, gracias por estar en Ciberdiálogos. Me emociona mucho tenerte con nosotros por muchas razones y doblemente para hablar de Las Muertas, pero de tantas otras cosas también. Déjame comenzar con una pregunta compleja, pero me parece indispensable para abrir boca. Tus películas han retratado el sistema político mexicano, el animal político mexicano con un humor absolutamente tuyo, un humor feroz, incisivo. ¿Por qué te interesa tanto el poder como incentivo narrativo, Luis? ¿Qué le da el poder a tus personajes? Primero, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, León. Es un placer acompañarte, estar contigo y poder platicar de lo que quieras. Mira, yo creo que el poder me interesa como parte de la experiencia de vivir en un país como México. Yo creo que uno puede contar perfectamente la historia de este país a través de los que han sido sus presidentes, sus representantes, la clase política. Creo que en particular el sistema político mexicano tiene unas especificidades muy propias, un poco forjadas a través de la historia de México. Y para mí, de alguna manera, aunque mis primeras películas no abordaba esos temas, a partir de La Ley de Herodes, creo que lo primero que me motivó a hablar sobre el poder, sobre el sistema político mexicano, sobre la manera en la que nos relacionamos con él y la manera en la que nos afecta a todos, tiene que ver porque una gran parte de la historia de México primero no había sido contada, porque no olvidemos que en México por muchísimos años, los años de la dictadura perfecta, había un enorme control de parte efectivamente, de ese poder o de los gobiernos en turno, al grado de que había que someter los guiones a la Secretaría de Gobernación para que te aprobaran hacer una película. Luego ya con la película hecha la tenías que volver a someter a la Secretaría de Gobernación para que si había algo que ellos decidieran que debías quitar, lo querías quitar o la película no se podía exhibir comercialmente. Y creo que eso a la par llevó a un proceso o a un fenómeno de autocensura de parte de muchos creadores. Es un poco asombroso pensar que hasta La Ley de Herodes el PRI no había aparecido nunca con su nombre, con sus letras, con su símbolo, pero tampoco se podía poner la bandera mexicana, el himno, en fin. Y creo que un poco a partir del enorme fracaso que fue el final del sexenio de Salinas y el inicio de Zedillo, yo reflexionando a partir de esa experiencia dije, habría que contar
la historia del sistema político mexicano. Pero en el tono que a mí más me interesa, que siempre, eso sí, desde mis primeras películas, era el de la sátira. Y la sátira, creo que una de sus principales cualidades o rasgos es ser implacable con la crítica al poder, no solo al político, sino en todas sus formas. Y me intriga, efectivamente, porque también creo que el país ha tenido que o ha pretendido cambiar y pareciera que hay cosas que no cambian. Pareciera que hay cosas que desafortunadamente no logramos superar. Déjame preguntarte por las constantes, no solamente en tu cine, sino en la vida mexicana. La corrupción en tu cine, y yo diría también quizá en la vida mexicana, aparece no como excepción, sino como regla. Alguna vez, en un diálogo público que tuve con Enrique Peña Nieto, siendo el presidente, Peña Nieto sugería que la corrupción es cultural en México. Básicamente es parte de ser mexicano. ¿Tú estás de acuerdo? Mira, creo que es un fenómeno muy complejo y multifactorial, pero sí creo que efectivamente ha llegado a convertirse en parte de nuestra idiosincrasia. Creo que es muy arriesgado decir que sea cultural o que todos lo seamos, porque, pues, en fin, las generalidades creo que no deben de aplicar, pero también el sistema, un poco de manera perversa, nos empuja a que tarde o temprano tengas que verte envuelto en actos de corrupción. El más evidente y el más cercano, pues, es nuestra relación con la policía, con las autoridades burocráticas, donde hay estos fenómenos kafkianos que te puedes meter en una pesadilla porque te paran por alguna razón y se quieren llevar tu coche al corralón, pero te dicen que es viernes y que todo lo vas a tener que ir a recoger hasta el lunes. Y de pronto estás tú en esta cosa, me atrevo a calificar verdaderamente de kafkiana, y pues donde de alguna manera te empuja a tratar de encontrar una solución que te hace parte del problema. Claro, no es lo mismo, o sea, porque también creo que hay niveles de corrupción y niveles de impunidad, y creo que sí, de alguna manera o de otra, sí de alguna manera se ha vuelto parte de nuestra idiosincrasia o de nuestra cultura, sin generalizar, pero sí creo que algo de eso hay. Y creo que en ese sentido también ha sido una constante en mis películas, que es que la más evidente en este caso sería La Ley de Herodes, donde alguien con buenas intenciones y llega al poder y se marean y se vuelven locos y empiezan a, pues eso, a formar parte de este sistema muy perverso. Tus protagonistas son estos personajes en muchos momentos entrañables que luego son arrastrados por la maquinaria del poder, por el magnetismo del poder, la ola del poder que se ve reforzada por la corrupción y la impunidad. Eh, Te preguntaría entonces por la relación del mexicano con el poder. ¿Somos víctimas históricas de los poderosos? ¿Hemos sido facilitadores de los poderosos? ¿Cómo es la relación del mexicano con el poder? Creo que, otra vez, creo que sería muy simplista solamente ponernos en el papel de víctimas. Creo que de alguna manera, y también es una constante en mis películas, pero sobre todo en Las Muertas, uno ve, porque también hay algo, no diría yo didáctico, pero sí te ayuda a entender cómo son estos mecanismos que te van envolviendo y leando. Yo creo que como ciudadanos, pues en teoría vivimos en un régimen democrático y tenemos la posibilidad de escoger a nuestros gobernantes. Siempre hay las opciones que hay, o sea, porque ahora sí que no es que uno diga, pues claro, en México hay mucha abstención, de alguna manera también hay una falta de interés en los temas políticos, pero creo que ponerlo solamente en el papel de víctimas sería simplificarlo demasiado, porque de alguna manera todos participamos un poco del sistema. Hablemos de Las Muertas.
Es sin duda una de las novelas más emblemáticas de Jorge Ibargüengoitia. ¿Qué retos enfrentaste al trasladar esa historia tan marcada por, sí, la sátira, la ironía, pero también la violencia, de la cual también ya te voy a preguntar ahora, a un lenguaje audiovisual? Y además haciéndolo ahora con la ventaja de poder tener varias horas para contar una historia, que no es lo mismo que una película, varias horas, que es lo que tienes en esta serie. Mira, León, yo tuve la suerte de acercarme a la obra de Ibargüengoitia muy joven. Mi padre hizo una película basada en una de sus grandes novelas hasta ese momento, que era Maten a León. Yo tuve oportunidad de conocer a Ibargüengoitia mientras mi padre filmaba, solo lo saludé, nada de que pudiéramos hablar de una relación cercana. Pero a través de Maten a León me fui acercando a su literatura, a sus crónicas periodísticas, que también son fantásticas, a sus novelas, a sus cuentos, a sus obras de teatro. Y cuando descubrí Las Muertas a los 15 años, recién apenas había salido de la editorial, se me volvió una obsesión querer filmar una película a partir de esa novela. Yo ya sabía que me quería dedicar al cine y al leer la novela me apasioné tanto por la historia, porque también hay que recordar, para quien no lo sepa, que por supuesto es como un juego de matrushkas en el que está el caso real, muy grave, muy serio, muy tremendo, de las famosas hermanas González Valenzuela, las Las Poquianchis, Poquianchis, sí, claro. y que Jorge Ibargüengoitia investigó mucho sobre el tema, por supuesto, porque ocurrió la mayor parte de la historia de las Poquianchis en Guanajuato, él era guanajuatense, y entonces esta investigación de Jorge Ibargüengoitia para tratar de entender qué es lo que había de alguna manera propiciado que se pudiera dar un caso tan espeluznante como el de las Poquianchis por tanto tiempo, conoció los expedientes judiciales y decidió escribir la que probablemente para mí sea una de las grandes obras de la literatura, no solo mexicana, hispanoamericana, sino de la literatura universal. Estamos de acuerdo. Lo asombroso, y allá voy ahora para hablarte del gran reto que implicó, fue el tono que decidió darle Ibargüengoitia a esa historia. Al convertirlo en una sátira con mucho humor negro, creo que él pudo hacer que fuera una historia de alguna manera más accesible. No, es su famosísimo epígrafe con el que abre la novela. En esta historia algunos de los hechos que se narran son reales, pero todos los personajes son imaginarios. Pues logró transformar esa historia tan sórdida en algo que se vuelve muy apasionante, muy crudo, pero también a la vez, creo, muy divertido por el tono satírico y el humor negro que tenía Jorge Ibargüengoitia. Muchas veces, varias veces a lo largo de mi carrera intenté hacerme de los derechos para tratar de hacer una película, la cual yo más o menos tenía clara hacia dónde la quería llevar, pero siempre con una preocupación de que habría que dejar para poderla meter en 2 horas y media, o quizás hasta 3, que habría que dejar demasiadas cosas de fuera de, porque pues literalmente. Y cuando tuve la posibilidad de encontrarme con Netflix, una vez que se estrenó mi película Que Viva México, que fue afortunadamente muy exitosa en la plataforma, Francisco Ramos, el director de Netflix para América Latina, me preguntó qué proyecto querría yo hacer. Sin dudarlo un minuto le dije Las Muertas, todavía en ese momento con la idea de hacer una película. Pero ya cuando empezamos a trabajar ya mucho más serio y a profundidad en la adaptación, llegamos a la conclusión de que el mejor formato, porque además creo que ahora los términos de hablar de cine y televisión ya no es como lo fueron por muchos años, porque creo que efectivamente la llegada de las plataformas, que no tiene esta rigidez que tenía la televisión, pues habla de una nueva posibilidad para, te voy a poner una metáfora que a lo mejor no es muy interesante, pero que creo que ejemplifica muy claramente lo que ocurre, que es que tú, en lugar de tener un lienzo en un atril, en fin,
tienes un mural para poder contar una historia sin las limitaciones del tiempo. Y creo que afortunadamente el formato de la serie, que para mí la verdad fue como hacer una película de 7 horas dividida en 6 partes o 6 películas interconectadas entre sí, contando el ascenso y la caída de las hermanas Baladro, que es el nombre que tienen en la novela Las Poquianchis, me permitió efectivamente ir más a profundidad en los temas, desarrollar más los personajes, pero lo más retador y lo más complicado creo que era trasladar ese tono de Ibargüengoitia. Este humor negro, este tono de sátira, porque la historia per se es muy dura, es una historia que además creo que funciona como un retrato de una época muy precisa, finales de los años 50, principios de los 60, pero que tiene una vigencia y una resonancia con el México que vivimos actual, que creo que para los espectadores va a ser muy sorprendente. Sí, por supuesto. Y creo que tiene que ver con varias cosas. Una de ellas tiene que ser la violencia, porque la violencia es un protagonista. De pronto vemos a la violencia y nos hace reír, nos parece increíble lo que estamos viendo en pantalla, en la serie y en el libro también. Violencia homicida, física, pero también hay violencia emocional en las muertas. Y te pregunté por la corrupción, te pregunto ahora por la violencia. ¿Es parte del ser mexicano? ¿En dónde del corazón mexicano está la violencia? Creo que los tiempos que ahora vivimos son muy complicados porque creo que probablemente estemos viviendo uno de los momentos más complicados, lo que está ocurriendo en varias partes de la República con el crimen organizado, lo que se está viviendo ahora en Sinaloa. Pero yo creo que otra vez es como muy complicado. Y aquí también creo que hay otra similitud entre los grandes intereses de la obra de Ibargüengoitia y el que yo he tenido con mis películas, y que Las Muertas, al darme esta posibilidad de poder profundizar mucho sobre los temas, creo que es un poco difícil, que es la búsqueda de qué es ser mexicano, la búsqueda de nuestra idiosincrasia, y creo que es muy complejo definirnos. O sea, hablar de que definirnos y hacer generalizaciones, porque creo que no es lo mismo la realidad que lo que puede ser pues, una novela, una obra artística, un ensayo, una reflexión, una película misma, donde tú haces una especie de síntesis para contar un universo con unos personajes. En el caso de Las Muertas, efectivamente, pues sí hay esa condición de la violencia que se ejerce de muchísimas formas. Pero creo que trasladarlo a una generalidad sobre la mexicanidad es mucho más complejo y a lo mejor nos tomaría mucho más tiempo del que creo que podemos tener para ello, como también lo creo fenómenos como el que hablábamos anteriormente, de la corrupción, de la impunidad. ¿Qué es Las Muertas? Pues bueno, Las Muertas hace una especie de un microcosmos de una sociedad en un tiempo, pero que es una sociedad que se parece mucho a la actual. Creo que este microcosmos con estos personajes que inventa Ibargüengoitia, pues refleja muy claramente cómo pudo darse un hecho tan tremendo y escandaloso como el de las Poquianchis en la realidad, pero Ibargüengoitia, por ejemplo, pone como uno de sus personajes principales, que además así ocurrió en la vida real, a un capitán del ejército, que es el capitán Bedoya. Y el capitán Bedoya creo que se vuelve algo más que solo un personaje, se vuelve una especie de un símbolo de lo que puede ser una manifestación del poder, en este caso creo que la presencia de la vida militar en México hacía muchas décadas que no era tanta como ahora, pero también creo que cada uno de los personajes representa algo más. Y efectivamente, pues no en Las Muertas, que es una de las cosas que a mí más me apasiona del retrato que hace Ibargüengoitia, es que al final de la historia nadie se salva ni se redime, porque aún las víctimas que sufren los peores castigos, las peores torturas,
encierros, violencia física. Y Ibargüengoitia, cuando les dan la oportunidad de cobrar venganza, ellas también deciden falsear la verdad, mentir en sus declaraciones judiciales y de alguna manera terminas pensando que no hay nadie que se salve o se redime. Pero yo quiero pensar, sin duda, que en la realidad hay personas que merecen, que se pueden salvar y ser redimibles. Pero esta es una ficción, creo que además de todo muy divertida. Sí, hay momentos donde pasan cosas que te llevan a preguntarte, primero a reírte y luego preguntarte cómo me puedo estar riendo de ello. Pero creo que eso es parte de la maravilla del tono de Jorge Ibargüengoitia. Sin duda, tú te resistes, digamos, a estas lecturas más identitarias y la generalización, y lo entiendo. Yo sigo escarbando en ello y de pronto advierto que, pues sí, en la identidad del mexicano está, sí, la corrupción, la violencia, la impunidad, y también está la alegría, que es desbordante también por momentos, y la pasión erótica, que es desbordante también por momentos en la novela, y lo es en la serie también. Retrataste en 4 películas consecutivas el sistema político mexicano antes de la llegada del López Obradorismo. ¿Tenías alguna esperanza de que hubiera un parteaguas? Es decir, para ponerlo de otra manera, que Andrés Manuel López Obrador y su promesa de desmontar la mafia del poder te dejara sin chamba? Mira, León, primero creo que no estaría de más hacer la precisión de que yo no soy ni analista, ni politólogo, ni sociólogo, sino un creador de cine, un cineasta. Pero con unos colmillos muy afilados, Luis, por muchos años. Te lo agradezco mucho, porque creo que además, pues eso, al haber adoptado la sátira como el género en el que se dan estas, Ni modo, creo que mano. te obliga a ser, pues eso, muy crítico y muy ácido. Pero también tengo muchos otros intereses, como la historia, como la filosofía, soy un apasionado de las noticias, en fin, hay muchos otros temas y creo que efectivamente la política también es uno de los temas que más me atrae y me interesa. La historia para también tratar de entendernos, porque creo que pues, no surgen las cosas por generación espontánea. Efectivamente, cuando López Obrador, por el que voté cada vez que se postuló a un cargo público y tuve oportunidad de hacerlo, llegó al poder presidencial, que como lo entendemos en México, y también gracias a tu padre que lo ha desmenuzado y nos ha hecho entender muy bien los mecanismos de lo que representa la presidencia imperial, en fin, sí tenía unas altísimas expectativas. Hoy por hoy creo que todavía no tenemos la suficiente perspectiva histórica como para poner en justa dimensión qué tanto o no cambió el país, pero sí te puedo decir que hay en algunos temas donde creo que sí había una mayor esperanza, como la cultura, que bueno, es un gobierno que se autonombraba progresista y de izquierda, y creo que a final de cuentas no hubo tanto de ello, y creo que menos que nada en la cultura. Pero creo que a final de cuentas México es un país muy complejo y sí creo que de alguna manera no estuvo a la altura de lo que se había esperado que podía ser ese parteaguas y ese cambio. Se volvió solamente una alternancia y no una transición que creo que sigue siendo lo que México espera de manera más profunda, o al menos algunos esperamos. Pensando en términos nada más narrativos, pero con el poder como, digamos, factor de análisis central. Has visto ir y venir, como también un estudioso de la historia, a todas estas personas, a todos estos partidos. Ya tenemos muchos años, la verdad, viéndolo, y la historia existe. ¿Hay alguna manera de emerger inmune del atractivo del poder? ¿Se puede o simplemente es demasiado magnético? Yo creo que sí, efectivamente, hay algunos rasgos de la tentación que ofrece el poder
que de alguna manera acaba afectando a todo al que lo tiene o al que se acerca demasiado a él. Yo he sido muy cuidadoso y te cuento como anécdota que a mí en varias ocasiones me han ofrecido la posibilidad de postularme como diputado, o hasta senador, en algún momento ocurrió, pero afortunadamente tengo muy claro que lo mío es el cine, el audiovisual, contar historias, pero de pronto en México, pues hemos visto que personas que tenían una cierta personalidad, eh, que de alguna manera se transforman cuando llegan al poder. Y creo que si alguien tiene dudas, creo que ahí están mis películas un poco para ilustrarlos, no como manera de didáctica ni como generalidad, pero sí ves como estos personajes que llegan al poder, pues de alguna manera este magnetismo los lleva a volverse de alguna manera locos. Y ahora creo que recientemente pues también hay muchos ejemplos donde tú dices, ¿en qué momento este señor que tenía una cierta personalidad, que tenía un cierto discurso, cuando llega al poder, pues efectivamente acabas desconociéndolo? ¿Tú has sentido riesgos? ¿Has enfrentado riesgos a lo largo de estos años legales, políticos, personales, al tocar de frente el vicio del poder en México? Cuéntame, ¿te has sentido amenazado alguna vez? Mira, no me gusta hacerme la víctima, ni tiene nada de heroico, porque lo único que he tratado de hacer con mi cine, con mi trabajo, con mi obra, es primero no autocensurarme y contar las historias como yo las he imaginado. A mí creo que lo que más me hace sentir orgulloso de mi carrera es que la he podido desarrollar con independencia y con libertad para contar las cosas como yo las veo, las imagino. A lo largo de la historia, pues sí he tenido algunos episodios. Creo que el más llamativo y el que más la gente conoció fue el de la ley de Herodes. Además era yo mucho más joven, el momento en el que se dio, donde hubo claros y abiertos intentos de censura, pero también con las otras películas provocaron muchas reacciones en el poder. Tanto así como sentirme amenazado, no lo creo. Sí recibí mensajes extraños, bueno, estoy convencido de que alguna vez interceptaron mis teléfonos, alguna vez me siguieron, pero creo que, en fin, el que decide de alguna manera asumir unos ciertos riesgos, pues también tiene que asumir las consecuencias que ello acarrea, pero afortunadamente nunca ha habido nada de seriedad. Lo hubiera denunciado en su momento, porque eso sí es una lección que me dio el maestro Scherer, al quien tuve posibilidad de conocer muy bien gracias a Vicente Leñero y a algunos amigos. Cuando yo me sentía muy atemorizado por lo que estaba ocurriendo alrededor del episodio de la ley de Herodes, y que luego me quedó más claro, es habla de ello, hazlo público, y entonces es una manera de vacunarte y de que no te pase nada. Pero te digo, no creo que tenga nada ni de romántico ni de heroico estos episodios. Evidentemente, pues sí, algunas cosas te ponen más nerviosas que otras, pero afortunadamente he podido desarrollar mi carrera, y creo que Las Muertas es otro gran ejemplo, porque yo con Paco y con Netflix, yo lo único que les puse como condición para poder hacer una adaptación de Las Muertas era que tuviera esta independencia y esta libertad para contar la historia como yo la imaginaba, para adaptarla como yo creía que debía de hacer, y afortunadamente respetaron todas mis decisiones creativas, cinematográficas, y creo que eso fue un enorme privilegio. La otra locura fue que les pedí que yo quería dirigir todos los episodios, todos los capítulos, cosa que es insólita, porque en la mayoría de las series hay 2 o 3 directores que se turnan para que cada uno haga uno o dos capítulos, y aquí pues tuve yo la suerte, pero que en algún momento dado dije, no me imaginé que iba a ser tan agotador enfrentar un proceso como este de más de 21 semanas. La sátira, con algunas excepciones, la gran mayoría de ellas, algunas en línea, algunas otras en estas plataformas que dan la oportunidad, como ha ocurrido ahora con Netflix, pero la sátira para, digamos, el gran público está desapareciendo. En la televisión
no existe la sátira, al menos la televisión entendida como pues, las grandes cadenas de televisión en México. En el cine, no mucha gente se atreve a hacer lo que has hecho tú. Yo diría que durante muchos años fuiste la voz y nada más con este tono tan importante, tan incisivo. ¿Qué tan importante es mantener la sátira como factor de salud para una sociedad? Mira, creo que es una gran pregunta porque creo que puede ser el mejor termómetro de las democracias. Yo creo que lo que está ocurriendo en este momento, por ejemplo, en Estados Unidos, donde literalmente hay casi una guerra frontal de parte de Trump para aquellos que durante muchos años gozaron de una envidiable libertad para caricaturizar a los presidentes, al poder político en todas sus manifestaciones. En México yo creo que sí tenemos esta ausencia porque todavía la dictadura perfecta y sus coletazos pues fueron un poder que se ejercía de una manera muy autoritaria. O sea, creo que quien tenga la experiencia de vivir en este país lo sabe. Y creo que de alguna manera creó esta perversa ecuación de qué va antes, si la autocensura o la censura. Pero sí creo que la sátira es un termómetro y muy necesaria para la sociedad. La sátira tal cual se define es como la manera más crítica y ácida de retratar al poder en todas sus manifestaciones, no solo al político. O sea, quien detenta poder en un país, pues son las fuerzas vivas, porque también, y eso en las muertas creo que también es muy interesante, cómo todas las fuerzas vivas se beneficiaron de esta relación de complicidad con las Baladro. Retratar a la iglesia, retratar al ejército, a todos los políticos de todos los niveles, federal, estatal, municipal, a las policías, pero también a la sociedad. O sea, creo que cuando tú haces un mural en el que de alguna manera estamos representados todos, se convierte en una especie de espejo, un espejo un poco distorsionado como los de las ferias, como los de Chapultepec, donde efectivamente eres tú, pero hay algo que te hace ver más cabezón, más enano, más alto. Y eso es un poco la herramienta de la sátira, pero tiene que ser implacable, tiene que ser ácida, porque creo que es la mejor manera, efectivamente, de retratar y en algunos casos hasta de caricaturizar al poder y a los poderosos. Entonces sí creo que es muy necesaria y efectivamente creo que en las muertas la gente va a poder pensar qué tanto ha cambiado este México del que retrató Ibargüengoitia al que vivimos en estos días. Déjame cerrar con esto. Has narrado México por años y lo hemos conversado en esta plática entrañable para mí. Has utilizado esta mirada honesta, implacable, hilarante en tantísimos momentos memorables de tus películas, pero al final también, inevitablemente, trágica. Desde esos ojos, Luis, con los que has mirado México, con los que has leído México, y ahora que me revelas, yo no sabía que Ibargüengoitia te acompañó desde tan chico, veo ahí un matrimonio también entre ambas mentes creativas y me conmueve también. Te pregunto, ¿tienes esperanza en México? Mira, tengo hijos, Leo, y yo creo que uno no puede perder la esperanza a uno, no debiera porque de alguna manera, y a pesar de que sí soy muy pesimista, a veces hasta un poco amargado pero yo tengo una relación muy esquizofrénica con este México, porque es, pues, a veces lo amo con pasión y a veces lo odio también con pasión, porque de pronto ves un país en el que las desigualdades sociales, las injusticias, la violencia de la que hablamos, de la corrupción, que de alguna manera te lleva a tener una visión un poco negra. Pero como tengo a este par de muchachos que son mi adoración y mi pasión, no quiero perder la esperanza de que México en algún momento dado puede cambiar. No sé cuánto tiempo puede tomar. Yo ya soy un hombre mayor, tengo 63 años, pero si no es por mí,
por mis hijos y muy probablemente mis hijos también en algún momento dado tengan los suyos. Y creo que todos en esta relación esquizofrénica que tenemos con México no podemos perder la esperanza. Porque también está el arte, también está la cultura y creo que son cosas de las que nos debemos de sentir muy orgullosos. Y un poco, pues, si hubiera perdido la esperanza, a lo mejor yo hubiera bajado las manos. Y no, tuve la posibilidad de hacer realidad un sueño que tuve de adolescente, y yo espero que la gente de verdad disfrute mucho, porque además no soy yo el único responsable. Las Muertas tiene probablemente uno de los repartos más excepcionales que se han podido juntar en un producto audiovisual en México, un equipo que me ha acompañado por muchos años atrás de la cámara, que creo que son de los mejores del mundo. Entonces creo que el estar haciendo cosas como lo estás haciendo tú y como lo estamos haciendo en este momento es una señal de esperanzas de que tal vez tengamos la suerte de ver algún día un México mejor. Y seguiremos, como seguramente estoy convencido, seguirás tú también, Luis. Gracias por esta conversación. Mil gracias a ti, León. Un placer. Pero espero se repita pronto. Por supuesto. Gracias a Luis Estrada por esta conversación. Les recomiendo, por si hiciera falta, que vean Las Muertas. Es una gran adaptación, es muy divertida, es aterradora por momentos, es triste por momentos, tal y como es la novela de Jorge Ibargüengoitia. Además, es una película, como se lo dije a Luis, hermosa visualmente, de verdad hermosa visualmente. Ahí está la conversación, amigos. Gracias por acompañarnos, como siempre, en Ciberdiálogos. Se los agradezco mucho. Espero que disfruten también esta variedad de conversaciones que estamos teniendo, de pronto con personas del ámbito político, de pronto con personas del ámbito literario, con personalidades del mundo de la cinematografía. Esa va a ser la intención y esa es la misión que tendremos también de aquí en adelante conforme vayamos entrando a la siguiente etapa en Ciberdiálogos. Darle una buena mezcladita a las personalidades que vamos a compartirles en este espacio. Los invito a seguirme en redes sociales, @leonkrause, a seguir a Letras Libres y a suscribirse a la revista Letras Libres, a la revista y también en nuestras plataformas de YouTube y de podcast. Los invito a suscribirse, a seguirnos y también no puedo cerrar el episodio de hoy sin invitarlos a seguir mi podcast diario en todas las plataformas. Está En Boca de León, que lo grabo también aquí en este mismo espacio. Acá está, quien me siga en redes sociales sabrá que tengo ahí un logo en neón que utilizo. En fin, aquí está junto a mí en este pequeño estudio que sirve para grabar dos productos distintos, pero que están unidos en un estilo y una vocación de informar y de compartir con ustedes puntos de vista que espero sean interesantes. En Boca de León se llama el podcast. Amigos, gracias y nos escuchamos y nos vemos, si están ustedes en YouTube, la próxima semana.